El Koa es un espíritu que toma la apariencia de un gato grande, de unos 40 centímetros de alto y 60 centímetros de largo, además de una extensa cola de unos 30 centímetros. Este escrito de color gris con rayas negras a lo largo de su cuerpo, con una cabeza un poco más grande de lo normal, poseyendo ojos fosforescentes con una especie de granizo surgiendo de sus ojos y oídos. Acorde a los mitos quechua, en las montañas viven espíritus protectores conocidos como Apus y Aukis, los cuales tienen mascotas, siendo el Koa uno de estos, el más temido de los espíritus montañeses. Su principal residencia es la montaña Ausangate, y se dice que durante la temporada de lluvias, este emerge de los manantiales de las tierras altas tomando la forma de nubes, volviéndose uno con la tormenta. Es así como se dedica a robar las cosechas y destruirlas con granizo, pudiendo barrer las nubes con su cola y dejando caer relámpagos mortales. Ahora, no se deja claro si el Koa actúa por iniciativa propia o si solo sigue las órdenes de sus maestros espirituales, pero sea de una forma u otra, se le trata como una amenaza malévola, un espíritu enojado que debe ser aplacado. Para lograr esto, uno tiene que dar las ofrendas adecuadas, pudiendo ser una combinación de incienso, vino, oropeles de oro y plata, cebo de llama y granos de cañigua y guairuro. Curiosamente, se menciona que solo los ricos pueden darse el lujo de dar ofrendas, los pobres deben combatirlo, aunque nunca se explica el cómo. De hecho, todo parece indicar que es una batalla perdida, con el Koa simplemente destruyendo sus cultivos con granizadas y enfermando a sus familiares. También se menciona que es venerado por hechiceros y brujos, ya que este les otorga poderes al golpearlos con un rayo, con los hechiceros también debiendo realizar ofrendas a cambio de los poderes recibidos. Si dichas ofrendas son insatisfactorias, el Koa se enfurecerá, provocando que los bebés mueran antes de ser bautizados, creyéndose que todo niño muerto antes del bautismo se transformará en una especie de duende malévolo, siendo por esto mismo que sus cuerpos deben ser llevados a las colinas y ser reducidos a cenizas. En caso de que se llegase a enterrar a un niño no bautizado, el Koa hará caer un rayo en su sepultura, transformándolos en duendes y llevándolos a Ausangate, en donde se dedicarán a servirle. Por lo que, wow, este gato suena a toda una fuerza andante, controladora de tormentas, otorgadora de magia, creando su propio ejército de duendes malignos. Definitivamente es un ser que no quiero tener como enemigo. El Urtarkortur, mejor conocido como Cool Cat, es decir, gato cool, es un horrendo felino monstruoso del folclore islandés. En un principio es descrito como cualquier otro gato ordinario, pero este se enterrará en el suelo, preferiblemente en un cementerio, en donde crecerá y crecerá aproximadamente por 3 años, donde finalmente volverá a emerger a la superficie, llegando a ser tan grande como un enorme perro, y contándose que a este punto era prácticamente imparable. Ahora se dirigiría a las laderas rocosas, dedicándose a atacar a ovejas, pájaros y hasta personas cercanas a sus dominios, contándose que su mirada maligna era letal. Cualquiera que lo mirase directo a los ojos moriría, por lo que se cree que utilizar un espejo era la única forma para matarlo, además de ser otra excusa para obligar a un gato a ver su propio reflejo. En los mitos japoneses hay una común creencia de que diferentes animales pueden ascender a cierto nivel espiritual después de haber vivido cierta cantidad de años. El gato no es una excepción. Se cree que al llegar a una edad avanzada o si su cola crece demasiado, el gato obtiene poderes sobrenaturales y se transforma en un yokai, el conocido Bakeneko. En un principio no habrán muchas diferencias físicas entre un gato ordinario y un Bakeneko, pero este empezará a caminar sobre sus patas traseras, y a medida que vaya envejeciendo, lo cual también provoca que sus poderes aumenten, a su vez irá creciendo cada vez más y más, hasta el punto de llegar al tamaño de un humano adulto. Entre sus variados poderes se encuentran la clásica habilidad de cambiar de forma, tomando la apariencia de gatos ordinarios o de humanos, pudiendo con el tiempo aprender a hablar, lo cual le permite engañar a las personas con sus disfraces.
Hablando de eso, algo extraño que encontré es que aparentemente les gusta disfrazarse de humanos con toallas envueltas alrededor de sus cabezas y de esta forma bailan alegremente. Francamente, no tengo ni idea de a qué se refieren con esto, pero es un dato del mito, así que de nada. Ahora, estos felinos sobrenaturales pueden comer cosas mucho más grandes que ellos, hasta son capaces de consumir venenos sin dificultad alguna. Es totalmente posible que un vaqueneco se coma a su propio amo y luego asuma su forma para vivir en su lugar. Y por si eso no fuera ya lo suficientemente aterrador, estos pueden traer grandes maldiciones y desgracias a la casa, convocando bolas de fuego fantasmales y provocando, accidentalmente, incendios, con sus colas actuando como antorchas. Y aún más espeluznantemente, el vaqueneco también tiene la habilidad de reanimar cadáveres frescos y usarlos como marionetas para sus propios fines nefastos. Por lo que, así es, el vaqueneco es oficialmente un gato necromante. El llamado Cactus Cat, es decir, Gato Cactus, es una mítica raza de felinos que alguna vez habitó en los desiertos que cruzan por México y la región sur estadounidense. Se les describe como un gato montés de color verde, pues parecen una mezcla entre un felino y la planta cactus, poseyendo todo un pelaje espinoso, con espinas especialmente largas y rígidas en las orejas y la cola. Dicha cola se encuentra ramificada como un cactus, con diferentes cantidades de bolas de pelo espinosas conformándola, y posiblemente su más letal característica es que posee una especie de cuchillas óseas surgiendo por encima de sus patas delanteras, las cuales les gusta raspar entre sí, provocando un particular sonido que se transmite por el desierto. También utilizan dichas cuchillas para cortar la base de cactus gigantes, normalmente dedicándose a recorrer un amplio terreno haciendo un círculo, cortando la base de todo cactus que vea en el camino. Cuando regresa el primero, la savia ya se ha fermentado en un delicioso licor, el cual el gato cactus lamerá entusiastamente, haciendo lo mismo con el siguiente y siguiente hasta volver a completar el círculo. Al final terminará completamente borracho, maullando y bailando hasta caer inconsciente. Se cuenta que fue esta misma afición por el licor lo que llevó a esta especie a su extinción. Aparentemente, las personas se dedicaron a perseguir a estos gatos y robarles el licor, una tarea que podía presentarse peligrosa, porque estos felinos eran muy territoriales, atacando a los ladrones usando su cola de espinas. Pero todo indica que los humanos fueron exitosos y la especie desapareció, lo cual a su vez nos revela que estos gatos sobrevivían con solamente alcohol, o al menos este licor era esencial para ellos. Posiblemente el gato más costoso a tener como mascota. Oh, ¿y tanto les costaba inventarle un nombre como Catcus? ¡Qué falta de imaginación! El Nunda es una fiera criatura descrita de apariencia felina encontrada en cuentos suajili y también protagonista de unos supuestos ataques en la vida real. Es muy conocido por aparecer en el clásico cuento suajili Sultan Majnun, en el cual aparece como el gato mascota del sultán, un gato sin escrúpulos que empieza a cazar y a comer a varios animales ajenos al sultán, quien solo se dedica a ignorar las quejas de las personas que perdieron sus animales. El verdadero problema es que el gato crecía cada vez más y más, comenzando a buscar presas más grandes, hasta que finalmente comenzó a devorar humanos, acabando con la vida de 3 hijos de Majnun. Es aquí que el sultán finalmente entra en razón y proclama que este ya no es su gato, ahora era un Nunda, un feroz animal, y por lo tanto había que matarlo. Pero los hombres enviados por Majnun se mostraron incapaces de hacerlo. Al final fue su 7º hijo quien se volvería un gran cazador y le daría muerte al Nunda, describiéndosele tan grande, sino más que un elefante, siendo bastante ancho pero no tanto en largo, y manchado como una civeta, con orejas pequeñas y una gruesa cola. En el cuento, el sultán parece hacer una vaga alusión a que el gato se transformó en un Nunda por su cula desenfrenada, pero también puede ser que siempre haya sido un cachorro de esta especie de monstruo. No hay ninguna especificación sobre esto.
En cuanto al mito, pues aparentemente hubo una serie de ataques en 1922 en el poblado de Lindi, con testigos proclamando que fueron obra de un enorme gato gris moteado, a quien identificaron como el mítico Nunda. Sea como sea, la moraleja que saco de varios de estos mitos de gatos es que nunca le debes dar demasiado de comer a tu pequeño felino. La criatura llamada Splinter Cat es un felino mitológico, creyéndose similar a un puma o lince propio del folclore estadounidense, una especie de leyenda urbana de la región. Este habita en los densos bosques del noroeste del Pacífico. De hábitos nocturnos, se dedica a propulsarse a través del aire a una velocidad endemoniada para chocar su cabeza contra los árboles, arrancándole las ramas por el impacto y básicamente matando al árbol, dejándolo como un fantasma gris. Supuestamente hace esto para obligar a sacar a los mapaches y abejas que habitan en el árbol, para así poder comer de la miel de las abejas o cazar y devorar a los mapaches. Debido a este hábito, su cráneo se ha desarrollado para ser muy duro, pero incluso con esto, el acto de abrir árboles con la cabeza le deja un tremendo dolor constante, lo que provoca que siempre esté de mal humor, siendo por eso que se recomienda nunca acercarse a un Splinter Cat. Y si lo haces, bueno, será mejor que tengas una aspirina en mano. Cat Palug, literalmente el gato de Palug, bastante conocido también como Chapalu, era un monstruoso felino de la mitología galesa, cuya fama fue la suficiente como para ser incorporado en los ciclos artúricos. Su descripción física es imprecisa, con algunos relatos colocándolo como un gatito negro que después crece hasta volverse una fiera monstruosa. En otros se le da como una especie de cuerpo de caballo y cabeza de gato, con ojos carmesí demoníacos, y en algunos manuscritos le dan pies de dragón y cola de león. Posee una fuerte conexión con el agua, con algunos expertos tratándolo como una personificación mística del mar o conectándolo con el propio inframundo, que en mitos antiguos al mundo de los muertos se le relaciona más con el agua que con el fuego. Hasta existe un poema en alto alemán que lo coloca como un gran pez con aspecto de gato. Acorde con la tríada de Gales, este era hijo de una enorme cerda, Henwen, y tras su nacimiento fue arrojado al mar para que se ahogara. Pero este consiguió sobrevivir y fue arrastrado hasta la isla Anglesey, donde fue criado por los hijos de un tal Palug, quienes ignoraban su enorme peligrosidad. Cuando creció se volvió monstruoso y empezó a sembrar el terror y muerte por toda la isla, devorando a 9 valerosos guerreros que intentaron detenerlo. En otras versiones, el número puede llegar hasta 180. No fue hasta la llegada de Sir Kay, un caballero de la mesa redonda, que el monstruo conoció su final, con algunas versiones diciendo que fue el mismo Arturo quien le dio muerte. Y en muchas versiones se menciona que el escudo pulido del caballero fue clave para la victoria, con lo cual se cree que el caballero de la mesa redonda utilizó el reflejo de la propia bestia para confundirlo. Este felino aparece en muchos otros cuentos y poemas, colocándolo en distintos lagos o ríos, habiendo algunas versiones donde Arturo no gana, sino que es asesinado por el monstruoso gato, por lo que este felino no era poca cosa. El denominado gato salvaje de Craig Nan Sinning es un monstruoso felino que aparece cortamente en las aventuras de 3 hermanos heroicos de las tierras de Irlanda. Este se presenta como un gato enorme, aunque desconocemos su exacto tamaño, pero debe ser bastante grande como para cazar y devorar humanos. En el relato se cuenta que devoró a cientos. Este tenía una característica marca en su frente con la forma de la luna, además que en el extremo de su cola poseía una especie de aguijón. No se menciona que fuese venenoso. Su guarida se hallaba en un acantilado, donde los 3 hermanos fueron y lo asesinaron cuando éste se arrojó sobre los héroes desde lo alto del acantilado, con los 3 levantando sus lanzas y dejando que el gato se ensartara por su propia fuerza. Al final cortaron al felino en pedazos y lo cremaron ante el temor de una posible plaga. Y es todo. Es un corto relato, pero al menos es interesante imaginarse a un enorme felino con un aguijón en su cola.
El llamado Chakla es en realidad un espectro tailandés que se manifiesta con el aspecto de un gato salvaje, creyéndose que son los hechiceros quienes lo invocan para atacar a sus enemigos. Este escrito de un pelaje completamente negro, el cual nunca brilla, con sus pelos corriendo en sentido opuesto al normal y poseyendo los ojos de color rojo sangre. Son seres de mal augurio, fantasmas malignos, que a pesar de ser tratados como fantasmas, se relata que estos son capaces de excavar rápidamente agujeros en la tierra para esconderse. También se cuenta que si alguien lo ve o lo toca, esa persona eventualmente morirá, tal vez siendo por esta razón que los brujos tailandeses lo invocan y utilizan. Supongo que este es otro mito que coloca a los gatos negros como servidores del mal. Y hablando de ello, el llamado Matagot o Mandagot, según las tradiciones orales del sur de Francia, era un espíritu que tomaba la forma de un animal, a veces con la apariencia de una rata, zorro, perro o incluso vaca, pero popularmente este tomaba la forma de un gato negro. Estos espíritus son normalmente tratados como malvados, aunque a la vez es bastante popular los relatos que los colocan como traidores de buena fortuna. Sí, sé que es un poco confuso, pero existe una común creencia de que este espíritu trae riquezas a un hogar si se le cuida y alimenta bien, volviéndose a su vez el protector de la casa. Para poder tener a un Matagot, tradicionalmente se le debe ofrecer un pollo fresco y regordete, a veces aclarándose que se le debe esperar en un cruce de caminos. Si lo acepta, se le debe llevar a la casa sin que la persona mire ni una sola vez hacia atrás, sin importar qué tipo de ruidos pueda escuchar en el camino. Y si esto funciona, el Matagot se quedará en el hogar con su nuevo dueño. Ahora, para ganarse la famosa buena fortuna, algunos dicen que se le debía preparar un buen lugar para dormir. Otros cuentan que se le debe encerrar hasta que esté completamente domesticado. Pero por sobre todo, se le tiene que dar el primer bocado y sorbo de cada comida y bebida. Solo así el Matagot le pagará a su nuevo dueño con una moneda de oro macizo cada mañana, lo cual suena a un excelente trato. A pesar de esto, tradiciones de Gascuña advierten que no se debe conservar a un Matagot durante toda la vida, porque es durante el proceso de fallecimiento, cuando al dueño le quedan pocos días en este mundo, que éste sufrirá una larga agonía mientras no lo libere. Tal vez porque existe algún tipo de trato o conexión que perdure más allá de la muerte, con el gato necesitando que el dueño lo deje ir para continuar siendo libre. O al menos es así como yo lo interpreto. La cuestión es que este gato negro mágico comenzaría a estar asociado con la brujería, recibiendo el título de gato mago o gato hechicero, con lo cual se decía que estaban al servicio de hechiceros o brujas, siendo muy posible que sea por esta asociación con la magia y brujas lo que le trajo su aspecto maligno, porque es de aquí que se le describe como una bestia diabólica recibida por un hechicero a cambio de su alma. A su vez se le consideraba un fairy marcher, una frase francesa que significa caminante juguetón o buen caminante, así como otras posibles traducciones, pero en general este título se refiere a espíritus con la capacidad de caminar entre mundos, siendo el Matagot un viajero nocturno místico, otra posible razón por la cual brujos lo querían como mascota, ya que se cuenta que estos lo utilizaban para que le trajese distintos objetos mágicos. Y hablando de eso, también se dice que si un dueño maltrata a su Matagot, este se vengará de manera terrible, pudiendo hasta matar a su dueño estrangulándolo y llevar su alma al infierno. Al final, es posible que sea de los mitos del Matagot de donde provienen todas las creencias sobre los gatos negros, como que provocan mala suerte, lo cual es la madre de las ironías. Como siempre, muchas gracias a todos por mirar. Si desean que investigue algún mito en particular, no duden en dejar su pedido en los comentarios de allí abajo. Y si quieren ayudarme a seguir alimentando al más temible monstruo jamás concebido, el algoritmo de YouTube, dejen un me gusta en el video y compártanlo. O tal vez si alguno de ustedes, almas valientes, quieren ayudarme en esta lucha eterna, tan solo deben unirse a las filas de los ardanienses y hacer sonar las campanas, que según la antigua leyenda,
retendrán al monstruo. Pero toda guerra necesita fondos, por lo que un especial agradecimiento a todos mis patrocinadores y a aquellos que donen a la causa. Muchísimas gracias. Y con todo esto dicho, les deseo a todos un muy buen día. Nos estaremos viendo en el próximo video.